Hola queridos suscriptores de mi canal Kenny Giselle Aguirre Pavón. El día de hoy vamos a comenzar mi nuevo audiolibro que se llama El Poder Sobrenatural de la Fe del Obispo Macedo. Aclaro de que estos libros solo los hago para el crecimiento espiritual y hay que aprovecharlos porque no sé si podré tener problemas con los derechos de autor. También quiero decir que estos audiolibros los hago para que la gente crezca espiritualmente y no porque quiero tener una gran ganancia de un audiolibro, sino de que el objetivo es hacer que a través de los audiolibros la gente se acerque más a la espiritualidad. También debo decir que este libro es católico y que hay que verlo con la mente abierta, no pensar en las cosas malas que ha hecho la iglesia a tratar de los siglos, sino de que ver con mente abierta qué es lo que está tratando de decir este libro. Este libro me lo regalaron y es sobre el poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo. Dice, nadie mejor que el obispo Macedo para hablar sobre el poder sublime. Leyendo esto verá el lector a los ojos del alma lo inimaginable que viene del hecho de los sentidos del hombre a pasar a un lugar secundario por la gracia de Dios. El libro no es solamente un estudio de que el cristiano ejercite plenamente para que plenamente su fe, sino que trata sobre todo de un aviso para que el lector conserve y incolumne el campo de batalla religioso, no sucumba ante el argumento demoníaco que en el tiempo de los milagros ya pasó los editores. También quiero decir de que me llamó bastante la atención el libro porque siempre he sido una persona un poco espiritual, pero he tenido bastante falta de fe porque me han sucedido cosas así eh, que no han sido buenas experiencias, sino malas experiencias de la niñez, adolescencia, adultez. Y esto ha afectado en que mi fe está muy baja y ha afectado esto. Espero que con este libro puedan acercarse un poco al mundo de la fe y, y que crezca o que por lo menos empiecen a creer en ella. El poder sobrenatural de la fe, colección Reino de Dios, Obispo Macedo, el poder sobrenatural de la fe. Índice, prefacio 9, introducción 11, capítulo 1, la palabra produce la muerte. Cómo el diablo usa la palabra, porque algunas personas pierden la santidad, porque algunas personas pierden la fe, la estrategia del diablo, la mentira, la mente del diablo, las circunstancias oriundas de la fe, el miedo. La palabra que produce vida, la diferencia entre creer y estar seguro, los dos tipos de fe, el Espíritu Santo y la fe, la mente y Cristo, la vida y la fe, el tamaño de la fe sobrenatural, la fe positiva y la fe negativa, la razón de la fe, el coraje de la cobardía, cómo recibir bendiciones por la fe. Capítulo 3, obstáculos, el reino de la fe, la compasión, la duda, el amor del mundo, la esperanza, el orgullo y vanidad, las ilusiones y los sentidos. Capítulo 4, el despertar de la fe, la visión del valle de los huesos, el poder de Dios dentro de nosotros, consideraciones finales. Bueno, este es el índice del libro. Todos los que trabajaron en la producción de este libro usando el talento profesional que Dios les ha concedido, expreso mi respeto y consideración. El autor. Prefacio, página 9. A analizar el mecanismo de la fe, como nace el interfiriendo la esencia de ser de un corazón más allá del hombre, la transformación de todo interior como exteriormente, hasta llegar a una formidable explosión del alma, hasta la formidable explosión del alma como un conocimiento que no explica las leyes de la naturaleza. Nadie mejor que el obispo Macedo hace hablar sobre el poder sublime, leyendo el poder sobrenatural de la fe, los ojos del alma, lo inimaginable.
ser el hecho y sentido del hombre, el pasar el lugar secundario por la desgracia de Dios. El autor nos habla de la energía espléndida que pone en movimiento todo el proceso de procedimientos para llegar a Dios, pero también nos pone en sobreaviso acerca de instrumentos falsos que no deben ser confundidos porque aplicados a nuestra vida nos llevan a la muerte. Por lo tanto, este libro del obispo Macedo no es solamente un estudio para el cristiano ejercite plenamente su fe, sino que también todo se trata del aviso del lector que conserve la incolume, el campo de batalla religioso, no sucumba ante el argumento demoníaco que el tiempo de los milagros ya pasó. Con respecto a todo esto, la fe de Dios continúa obrando milagros, tales milagros que precisan más su pequeñez espiritual, buscan la gloria del mundo, porque se hacen ciegos para la ciencia maravillosa del alma. Al observar la portada, el lector podrá darse cuenta que tratamos un tema de recuperar un mayor poder de la estupidez humana, la explosión nuclear, cuya fuerza de devastación alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial el límite máximo de destrucción y muerte. Aquí, de hecho, reside toda la historia de la insensatez de la humanidad. Pero, por otro lado, el deseo de la portada puede también significar una pálida y reducida idea de la magnitud de la explosión de la fe. Seguramente ella libera fuerzas inconmensurables, millones y millones de veces superiores a cualquier explosión que la naturaleza pueda en los hombres producir. Una diferencia es silenciosa, genera vida, al contrario, una explosión en vez de destruir, construye para la salvación del hombre. En la opinión del obispo Macedo, aunque la tierra tiemble, los monjes se vuelvan a firmemente sea sacudido por las armas atómicas, Dios existirá siempre para aquellos que buscan en el espíritu de la verdad. Son las palabras finales del obispo Macedo, contenidas por la última página de este libro. Que el lector pueda participar en esta convención lleno de bendiciones. El editor, introducción, página 11. El cristianismo, vivimos en una sociedad aliada con Satanás. Esto significa que el mundo es contrario a Dios. Por todo lo que proviene, nosotros jamás podríamos esperar comprensión del mundo de nuestra fe, sino que todo lo contrario, siempre estará procurando destruir aquello que Dios nos dio. El seguidor del Señor Jesucristo tiene que estar siempre preparado para enfrentar todo tipo de lucha. El objetivo exclusivo de mantener la fe, consecuencia de la salvación. Por lo tanto, el Espíritu nos exhorta al sentido de prepararnos para las verdaderas batallas espirituales de cada día. Nos presenta el afirmado: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne, sino que también principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y del mundo, contra nuestros espirituales, la mala religión celeste. Para tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11-13. El objetivo de este libro es ofrecer a las personas sinceras una base simple capaz de hacerlas totalmente libres e independientes de la fe y de otras personas, para que puedan obtener sus victorias personales, los verdaderos testigos de Jesucristo en este mundo. El Señor Jesús dijo: ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Del libro como el diablo robando y matando y destruyendo vidas. También demostrar sus manejos, sus maneras, caminos para realizar sus intentos, cómo
antídoto para vencer todo ataque satánico sobre ayudar y mantener el patrón de vida cristiana por el cual Dios ha glorificado, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10, Obispo Macedo. Capítulo 1. La palabra que produce la muerte. La mayoría de las personas desconocen la fuerza ilimitada de la palabra. Ella es semejante a una semilla plantada en el corazón humano, crece, fructifica de acuerdo a su naturaleza. Hay un proverbio que dice de que quien habla planta, mientras que quien oye recoge. Dependiendo del fuerte la palabra que fue plantada para que pueda producir la vida o la muerte. Si fuese posible el suelo de conocer el origen de la semilla, sabría que los frutos irían a reproducir. Realizando un paralelo, el corazón humano cuando el Señor Jesús respondió, Padre del niño poseído por un demonio, dijo, al que cree todo lo que es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23, está diciendo que los límites de la fe, si creyeron en el futuro terrible, la certeza no sobrevendría a la misma forma que sucederá en la creencia del futuro promisorio. Aquello que creamos no sobrevendrá. Allí reside el poder sobrenatural de la fe. El diablo, conocido en el poder de palabras, cuando vio a los resultados de las determinaciones dichas por Dios, constató que toda creación se dio mediante la palabra y oyó a Dios decir, sea luz, y vio aquella palabra, se produjo la luz. Otra vez oyó, hágase la expansión en medio de las aguas, y para que separe el agua de las aguas. Nuevamente vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Todas las demás creaciones de Dios fueron presenciadas por el diablo. Él debe haber pensado, si tuviese ese poder, yo usaría mi palabra solo para destruir todo lo que Dios construyó, así que yo sería realmente como Él. Pero su palabra no tenía eco, porque no reconociese la autoridad a ser el demonio. Sin embargo, esto no podía realizar nada porque eran impotentes ante la magnitud de la creación. No habría nada alrededor del diablo y sus demonios que les obedeciera, lo que provocó franqueza, debilidad en sus acciones. Cuando Dios creó al ser humano, dio un derecho a escoger su propio camino. Esto significa libre albedrío. Satanás vio la gran oportunidad de encontrar su propia creación, y Dios es un socio capaz de corromper y destruir todo lo que aquello el Señor construyó. Y era necesario primero tomarse la mente. A partir de ahí sería fácil dirigir a sus actitudes contra Dios. Sus pensamientos serían controlados de la forma en la que sería el siervo de la potencia aquí en la tierra. Dios tendría su trono, la ciencia de Satanás en la tierra. A partir de este razonamiento, Satanás comenzó sobre el plan en práctica. Así que dio las palabras a realizar de sus grandes hechos. Satanás también usó la palabra de la duda a estimular la rebelión. El hombre contra Dios, una vez concretado su intento, el hombre asumió la posición de su siervo. Cuando obedecemos la palabra a alguien, está siendo su siervo. En ella viene el diablo y será nuestro Señor, pero si ella viene de Dios, Él será como nuestro Señor. En otras palabras, somos siervos de aquel cuya palabra obedecemos. Como el diablo usa su palabra. El diablo conoce el poder de la palabra.
hace así como ella, produce la vida cuando puede producir la muerte. Trabaja con este fin, sabe también que las palabras no matarán instantáneamente las personas que dan oído, sino que por el contrario va enflaquecido la mente, el punto que dejará las dudas inseguras. La duda generando dudas es justamente el camino del diablo. Usa para intentar destruir a los cristianos. Muchos subestiman el conocimiento de Satanás y sus demonios. No saben que el infierno entero conoce bien la palabra de Dios más que cualquier ser humano. El diablo sabe que, pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar que arrasa por el viento echada una parte en otra. No piense pues en quien tal haga y recibirá una alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, 6, versículos 6, 8. Por él su corte trabajan constantemente el sentido de anular la palabra de Dios dentro del corazón de las personas. Por ejemplo, todo cristiano sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es la certeza que se espera. ¿Cuál entonces la actitud del diablo para intentar invalidar esa palabra? Es fácil, basta sembrar una pequeña duda en el corazón de una persona que tiene fe para que ésta se vuelva infructífera. El diablo y los demonios tienen millones de años de existencia frente a los seres humanos. Han presenciado la obra de Dios y conocen muy bien las Sagradas Escrituras. Usted se acuerda de lo sucedido cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo al desierto, la primera embestida del diablo. Señor le resistió diciendo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de su boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué hizo el diablo? Desistió de tentar al Señor. No volvió aún con más fuerza, usando la propia palabra de Dios, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito que los ángeles mandarán acerca de ti en sus manos y te sostendrán para que no tropieces contra el pie en la piedra. Mateo capítulo 4, versículo 6. Vea cómo el diablo también usa la palabra de Dios, por lo que no debemos admirarnos cuando nos encontramos a personas sin escrúpulos que han usado la palabra de Dios solo todo el mundo. El diablo usó el momento más oportuno. Aún así, no dejó de ser el diablo. El Señor ya nos avisó. Muchos me dirán que en aquel día el Señor no profetizaron tu nombre echamos fuera demonios, y tú, hombres, hicieron muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 22-23. Como el diablo conoce bien la palabra de Dios, siempre va a buscar el camino para invalidarla, la vida de aquellos que crecen en todo corazón. Si examinamos las religiones y sectas de este siglo, encontraremos muchas tienen fundamentos basados en la Sagrada Biblia, aunque ha alterado completamente su interpretación. La macumba, nombre genérico para la ubanda, quimbanda y candombe, en el ejemplo realiza sacrificios como lo hacía Israel en cuanto al Antiguo Testamento. El diablo imitando los sacrificios levíticos, los cuales representan a un símbolo del Señor. El Señor Jesús, quien creía que sería sacrificado a favor de toda la humanidad, creo que su propia forma de someter a las personas no conocen los preceptos de Dios a través de los sacrificios animales.
inclusive los seres humanos dentro de rituales macabros. La misma forma el catolicismo denomina religión cristiana, pero no para ser estado político dentro de cada país, cuando el capital mundial en el Vaticano, donde también dirigen a la guerra, revoluciones, rebeliones, supuestamente en nombre de Dios, según las denuncias publicadas por varias revistas, exposiciones, firmes de ficción. Se tornó socio de la mafia para limpiar todo dinero que se recuerda a través del juego, de las drogas, de la prostitución, de otras prácticas ilícitas. Al mismo tiempo ha usado la Biblia fraudulentamente, como fue en sus aspiraciones de conquistas y políticas, para proporcionar la miseria, especialmente entre los pueblos del tercer mundo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica nos ha enseñado que la pareja no debe de estar, no puede dejar de tener hijos, que el acto sexual debe ser realizado solo para procrear, contribuyendo como el aumento de la pobreza y de la miseria, de todos los males que generan el desvirtuado la palabra de Dios. Yo creo en el hombre imagen y semejanza de Dios. Creó varón y hembra y los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y someterla. Génesis capítulo 1 versículo 27-28. En aquel tiempo la tierra tenía que ser habitada y multiplicarse y era necesario. Sin embargo, hoy tenemos una superpoblación que genera graves problemas de no haber suficientes productos alimenticios para la necesidad humana, especialmente los países subdesarrollados. Donde el hambre es una constante. En lugar de promover entre las familias, especialmente de bajos ingresos, un planteamiento familiar, promueve la procreación. Esto genera cada vez más pobreza. Es justamente en la miseria de los pueblos que la Iglesia Católica cree que y resuelve. Siempre que haya miseria, pueden esconderse bajo la cortina de un trabajo social para extorsionar a los gobiernos de sumas incalculables de dinero. Así continúan fomentando la pobreza. Los testigos de Jehová de la misma forma se han servido de la palabra de Dios como verdaderos mensajeros del infierno, pues niegan con vehemencia la divinidad del Señor Jesucristo. Creen que ha venido de Dios, pero es apenas su Hijo. Pero esto es suficiente para probar el carácter de semejante diabólico. Como podemos verificar, Satanás ha usado la Biblia como fuente de información para destruir a billones de seres humanos. La única manera posible de que nos dejemos confundir es permitir que el Espíritu Santo, el mismo que guió al Señor Jesucristo, nos venga a dirigir a través de la palabra, testificando que nuestros corazones de la santa voluntad. ¿Por qué algunas personas pierden la santidad? Nosotros hemos visto la santidad divina manifestarse literal en la situación de decenas de millares de personas por el poder del Espíritu Santo. En nombre del Señor Jesús, sin embargo, algunas de estas personas curadas durante aquella campaña de fe y tarde vuelven a sentir los mismos síntomas. La enfermedad, decepcionada, sin entender, preguntar por la enfermedad que volvió. ¿Será que sometí a alguna equivocación grave? ¿Será que pequé? La verdad que la invocación ocurrió en el pecado, propiciantemente dicho, para que normalmente el ambiente de la compañía de la fe, el estudio del fútbol, el club, el cine, la iglesia, cualquier otro lugar, despierta la fe de las personas. Esta naturalmente alcanza un milagro. Es necesario que se
se vuelva aquella, procura la santidad a través de más palabras de Dios, aplicarse en el corazón, sobre todo la vida cotidiana. Cuando esto sucede, el diablo entra en acción usando personas de confianza del ex enfermo para sembrar las palabras de duda en cuanto a la realidad de su santidad. Un clásico ejemplo de esto fue el caso de una señora que hacía más de 5 años que tenía una enfermedad clínicamente incurable. Sentía horribles dolores de toda la columna vertebral. Apenas podía andar y sentándose incluso tumbarse, es decir que dormía en una colchoneta en el suelo. Los medicamentos ya no le aliviaban el dolor. Ella llegó a la Iglesia Universal y recibió la oración instantáneamente y poderosamente desaparecieron todos sus dolores. Durante algunos días dejó de dormir en el suelo, caminó naturalmente, y todo esto no podía hacer en el momento. Aquí aclaro que tengo una confusión porque esta persona está hablando de la Iglesia Universal y yo no la conozco. Y al decir obispo yo pensé que era alguien de lo católico. Pero la verdad voy a investigar de esta Iglesia Universal para ver qué tipo de religiones. Continuamos. Durante muchos días dejó dormir en el suelo, caminó naturalmente hasta que en este momento, el día que decidió el doctor buscar una explicación para su curación milagrosa, cuando su médico de confianza le hizo de que no creía en la curación, ya que en el caso humanamente imposible, inmediatamente después de esta palabra, comenzó a sentir puntadas que fueron aumentando hasta el punto de sentir todo de nuevo y más fuerte. Por eso, cuando la razón, el hecho de que como la palabra de Dios, esta señora recibió la fe, ser curada también por las palabras del diablo. Usa las personas más queridas de nuestra mayor confianza e intentan confundirnos. Así aceptamos las dudas de aquellas permanecían, nosotros seremos destruidos. Si resistimos, inmediatamente se irán y la fe continuará garantizando aquello que el Señor nos otorgó. ¿Por qué algunas personas pierden la fe? El diablo ha usado innumerables palabras para desanimar la fe de las personas y consecuentemente continuar destruyéndolas. En el momento que el pastor empieza a pedir ofrendas, el diablo usa a las personas extrañas para volverse amigas de aquellas que aún así no están afirmadas en la fe, para plantar palabras de crítica, además de usar a los parientes y amigos mismos objetivos. Es impresionante la forma en la cual el diablo ha tenido relativo éxito entre las personas que ya fueron bendecidas, las cuales entran en la Iglesia Universal o lo hicieron con muchos problemas, especialmente económicos, los que fueron rápidamente resueltos. Estas personas, no andando más por la fe, empezaron a dar oídos a las palabras sin fundamento. Por ejemplo, los diezmos, las ofrendas no son obligatorias delante de la institución de la iglesia. Da a quien tiene fe para recibir lo multiplicado. El motivo de dar y dar a quien quiere. Las personas que han sido atadas por las críticas diabólicas necesitan concientizarse de que no están obligadas para dar a la iglesia, menos para aún oír al pastor pidiendo, aunque será un derecho de una obligación de enseñar al pueblo a dar y a recibir al final las cuentas del propio Señor Jesús, quien nos amonestó diciendo: pedid se los darás. Mateo 7:7.
Cuando el pastor pide, no está haciendo nada más que menos de ofrecer la palabra del Señor Jesús. El diablo trabaja con palabras de crítica en cualquier cosa dentro de la iglesia, y el fin de destruir las personas y sus pensamientos y hacerlas olvidar de las bendiciones que ya alcanzaron. Pero todos podemos desanimar la idea de que el diablo ha pasado ventaja en los fracasos en la fe de las personas. Es porque están en un lugar. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Vamos por la página 22. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Si quieren hacer una aportación para invertir dentro del mismo canal, hay un link a PayPal en los comentarios para que puedan hacer alguna donación. Muchas gracias donde quiera que estén, que tengan un buen día y gracias por escuchar este audiolibro.